Buenos días, señor Arkin, licenciado Arkin. Es un gusto para mí tenerlo por estos lados, por acá, porque sé que usted es un especialista en el área de lo que es el volcán Barú, ¿no? Así que le doy el espacio para que usted se presente. Mi nombre es Arkin Tapia, yo soy geógrafo de profesión, tengo una especialidad en riesgos volcánicos, también tengo una maestría en evaluación de riesgo y reducción de desastres. Trabajo aquí en el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá desde hace muchos años, 30 años de servicio para la universidad, haciendo de alguna manera investigaciones en ciencias de la Tierra, ya sea en la parte geológica, geomorfológica, en la parte vulcanológica también, obviamente. Y bien, estos dos temas que me interesan a mí enormemente son el volcán o los volcanes de Panamá, cómo se construyó el istmo de Panamá a través del vulcanismo. Y el otro tema que me agrada mucho es conocer las fallas geológicas activas, que son las que pueden generar de alguna manera cierto tipo de problemas en ciudades o en comunidades pequeñas. Independientemente, hay que estudiarla, hay que conocerla para poder decirle a las personas, vives en una zona de riesgo moderado o de peligro moderado, así que hay que tomar acciones para que minimizar la amenaza en sí. Mil gracias, Sam, por la oportunidad que me das para conversar un poco sobre un tema que es para mí es de interés, digamos, prioritaria, porque de todas formas el volcán Barú constituye un punto estratégico para el país, un punto muy visitado, muy concurrido, con unas, digamos, condiciones ambientales, climáticas favorables, fabulosas, y es importante que todo el mundo sepa qué es el volcán Barú y qué es lo que se debe hacer o qué estamos haciendo para seguir con el conocimiento del mismo. Una de las cosas que me llamó la atención de un artículo que observé, que leí en el 2007, creo que fue con un par de señores, creo que de la. Del Servicio Geológico de Estados Unidos. Ajá. Sí, prácticamente el artículo habla sobre todas las cosas que podrían afectar, ¿verdad? En caso de que hubiera una erupción volcánica. Hay una parte importante que me llamó la atención ahí, que es la tefra. No sé si parece como que el volcán Barú puede generar esto, ¿no? La tefra, que es como polvillo mezclado con rocas, y Así mismo. es uno de los riesgos más grandes que puede presentar el hecho de que haga erupción el volcán Barú, ¿cierto? Ciertamente, te comento, al momento de que el Barú, de su última actividad eruptiva, él generó una pequeña cúpula en su cumbre, un domo, que es un tipo de magma muy ácido que al momento de salir, él se solidifica en la cumbre y genera un tapón. Cuando la cámara magmática empieza a llenarse nuevamente y empieza a empujar todo el material que el magma tiene que salir por algún lugar, él empieza a empujar esa cúpula. Hay muchos gases en el ambiente y entonces al momento de explotar se generan bombas, la pili, tefra y ceniza volcánica. En su conjunto le podemos definir como tefra, que es el material que se deposita, que cae y forma o se acumula en estratos en las laderas de la estructura volcánica. Esa es la famosa tefra que nosotros encontramos en diferentes periodos o en diferentes momentos en el tiempo. Sí, hay un evento relativamente reciente que ocurrió en Guatemala, creo, como que prácticamente hizo erupción, creo que fue en Guatemala, que hizo erupción En un Guatemala, el volcán. volcán de fuego. Sí, y prácticamente sepultó a casas y a personas. ¿Eso podría pasar en el volcán Barú o sería imposible? Ese no es el tipo de volcán, ¿no?, que tenemos acá. Sí, bien, eso que sucedió en Guatemala con el volcán de fuego es un evento, digamos, tipo explosivo. El- Ese volcán se comporta de diferentes formas de fuego. Puede derramar flujo de lava, pero también puede generar erupciones explosivas.
y generar las famosas coladas o flujos piroclásticos. Estos flujos piroclásticos es la nube ardiente que baja por la ladera, por los valles de los ríos o por la misma ladera en sí, y se propaga a una velocidad bastante importante, más de 300, más de 400 kilómetros por hora, y cubre toda la región. Y los depósitos de estas, o los productos de esta erupción, pueden alcanzar varios decenas de kilómetros. Para el caso del volcán Barú, nosotros tenemos eh, ese tipo de productos en regiones tan importantes como Boquete, Cerro Punta y algunas que otras del lado perdón, dije Boquete, no, es Volcán y Cerro Punta, porque la apertura de la estructura volcánica está abierta hacia el oeste, suroeste. Hacia allá es donde se deben propagar estos derrames o estos flujos piroclásticos. Del lado de Boquete hay dos flujos piroclásticos, pero son bastante antiguos. O sea, en la formación del volcán Barú antes de la destrucción. A ver, nuestro volcán es un estratovolcán. Tienes una forma cónica, o debería tener una forma cónica, pero como este volcán explotó hace unos 50.000 años, él hizo una apertura en su cumbre hacia el oeste, en forma de herradura. O sea, todo lo que estaba allí fue expulsado hacia el oeste, dejando una forma de herradura. Él vuelve y a través de erupciones efusivas y explosivas fue acumulando cenizas y flujos de lava en su ladera y fue creciendo nuevamente. Y ocurrió este mismo proceso hace 13.000 años, 12.000 años, que vuelve y explota y todo el material es lanzado hacia el oeste, porque esa es digamos, la parte de debilidad de la estructura volcánica que se lanzan los depósitos, son expulsados hacia el oeste, suroeste. Sí, estaba leyendo también en el mismo artículo que básicamente volcán fue la superficie, imagino yo, el suelo, fue hecho precisamente de esos flujos. Es decir, Exacto, eh, y evidentemente lo que es Cerro Punta, volcán, deben su fertilidad a todos, al mismo volcán, ¿no? así es. Increíblemente un evento catastrófico, si se podría decirse así, ¿no? Negativo, también le puede dar fertilidad a los suelos. Cierto, sí. Es importante pues porque cuando ocurre una actividad volcánica y caen estas cenizas que por lo general vienen calientes, vamos a tener la vegetación quemada. Se va a chamuscar todo por el calor, ¿verdad? Vamos a perder esos cultivos, vamos a perder esa vegetación. Pero con el transcurrir de los años, póngale unos 5 años, estos suelos se vuelven mucho más fértiles. Y el producto de la cantidad de minerales que se va digamos, a incrustar o a mezclar con el suelo que ya de por sí es fértil. Entonces esto de alguna manera no es el caos total, sino que es un proceso natural que le da fertilidad a los suelos. Sí, estuve viendo también en el mismo artículo que parece que el volcán Barú, bueno, esa es la evidencia como que perdió alrededor de varios cientos de metros de altura, principalmente por esa actividad explosiva que tiene, ¿no? No sé si usted me confirmará, habré leído en alguna ocasión de que arriba en la cima había evidencia de nieve en lo que es el volcán. Te narro un poquito de la experiencia que tuvimos en este estudio, forma parte de una de las mejores experiencias vividas por mí. Eh, a ver, el volcán Barú, antes de esa gran erupción, era como hubo como especie de una migración del volcán Tizingal, no sé si le llaman Cerro Colorado también, donde está Río Sereno, ¿no? para Río Sereno, sí, ahí hay otra estructura volcánica que se llama el volcán Tizingal. Ese volcán es un poco más viejo, pero por algunos procesos de la tectónica activa, que es la dinámica de la Tierra, ese campo de magma que estaba en el interior, la cámara magmática que estaba en el interior,
cambió un poco de ruta, o sea que migró hacia el este, dando origen más o menos a unos 750.000 años, 1 millón de años, al inicio de la construcción del volcán Barú. En ese entonces era tanta la acumulación de magma en la cámara que el crecimiento fue bastante rápido del volcán Barú, alcanzando una elevación de cerca de 4.300 metros. Esa es una estimación según la topografía y las curvas de nivel de la cual nosotros podemos, digamos, modelarla para conocer la elevación histórica, considerándolo como un estratovolcán, una forma cónica perfecta. Bien, ¿y qué resulta? Que en, hace unos 50.000 años, antes de la destrucción del volcán Barú, estábamos en un proceso de una pequeña era glacial, o sea que geológicamente nosotros hemos tenido varios periodos glaciares pequeños. Entonces, la altura tope para el trópico es 4.000 metros para que se forme nieve. O sea, 4.000 y más metros se forman campos de nieve en la cumbre. Y estos campos de nieve generaron desgarres o Ajá. huellas producto de que el peso de la nieve tenía que moverse hacia elevaciones más bajas, ¿verdad? Por gravedad. Y entonces rasgaba o rasgó la ladera del volcán y en algunas regiones se pueden ver estos surcos muy, muy claramente. Eh, Luego ocurre, a más o menos 50.000 años, ocurre esta erupción, pero la parte más elevada del volcán Barú, la ladera más elevada que mira hacia el norte prácticamente, quedó allí cuando ocurre la explosión. ¡Boom! Todo explota, todo se mueve, pero esa ladera quedó allí y allí es donde se pueden percibir este proceso glaciar. Igualmente, como te mencioné, el volcán vuelve a crecer, alcanzando elevaciones importantes y vuelve y ocurre el mismo proceso eruptivo. Estos Este material expulsado se conocen con el nombre de avalanchas de escombros, ¿sí? Estas avalanchas de escombros llegaron a lugares tan distales como cerca a Puerto Armuelles, la costa de la playa La Barqueta, eh, también hacia el sur, perdón, hacia la zona de David. También podemos observar vestigios, o se pueden observar vestigios de estos productos expulsados, principalmente hacia la frontera con Costa Rica, pero también se lo podemos encontrar, digamos, en zonas como La Barqueta o hacia carretera hacia Puerto Armuelles. Eh, y allí hay una de las formas para identificarlos, son unos depósitos o lomeríos que tienen características de formación volcánica, pero que en las laderas en las llanuras de David no pueden estar porque no hay vulcanismo en las llanuras, el vulcanismo está en la cordillera. Entonces, esa es una forma para definir que esos campos o esos pequeños lomeríos procedieron del volcán Barú, bastante lejos, cerca de 40 kilómetros, la expulsión de todo ese material. Estos pequeños lomeríos tienen su nombre también, y que quizás si el que lo lea o el que vea este video y lo quiera certificar puede encontrarlo con el nombre de hummock. Y los hummocks son estas masas de roca volcánica expulsadas de una ladera y depositadas en un lugar de manera aleatoria y con pendientes invertidas y una serie de situaciones que pueden ser medidas para definirlo como hummock. En el caso de una erupción volcánica, en el volcán Barú prácticamente involucraría a todo Chiriquí, ¿no? Para el área de Occidente y para el área de Oriente, o sea, para el área de Bien, Tolé, San Félix. te comento en partes. Ajá. Bien, lo primero es que si ocurre una erupción en el volcán Barú, no sería más grande que la última 2 o 3 erupciones que han ocurrido en el pasado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que serían erupciones
digamos que con columnas eruptivas de cerca de 5 kilómetros de elevación nada más. Ujú. Eso es pequeño, son erupciones pequeñas, donde no expulsaría, no movería tanta masa porque no se ha construido, no ha sido reconstruida las laderas del volcán Barú. Y la principal región que se podría ver afectada por el desplome cuando la columna eruptiva asciende, que se formen flujos de piroclasto, sería la comunidad de volcán. Sí, Esa sería la principal zona de amenaza. Pero el vulcanismo en el Barú no sería mayor a las últimas erupciones que ha tenido, ¿vale? ok, perfecto. Las erupciones que ha tenido solamente ocupan la estructura del volcán Barú, pero dentro de la estructura del volcán Barú están 3 o 4 comunidades importantes: Volcán, Cerro Punta, Boquete y podríamos considerar Potrerillo y algunas que otras comunidades pequeñas. Esa sería como el área de influencia Mayor. cercana. Ajá, podríamos también pensar en que si la columna, las cenizas son movidas hacia el sur, se afectaría en todo caso David o Puerto Armuelles, Concepción, eh, la zona fronteriza. En caso tal de que la columna ascienda a los 10 kilómetros y sea desplazada hacia, hacia el sur-suroeste. ¿Qué pasa del lado oeste de la provincia de Chiriquí, hacia la zona comarcal o hacia el lado de Toledo? Que el vulcanismo que hay en esa zona es un poco más antiguo que el Barú. O sea, es un vulcanismo que es, sus últimas actividades han sido de 500.000, 1 millón, 2 millones de años. Entonces son un periodo geológico que se conoce como el Plioceno-Pleistoceno. Hace 2 millones de años a más o menos 500.000 años. El Barú tiene una actividad holocénica. El Holoceno es otro momento geológico que son los últimos 13.000 años. Algunos, para otras personas son 12.000, para otras son 10.000. Pero yo lo pongo un poquito más para darle más gabela al, a cualquier fenómeno natural que se genere en ese momento. Entonces, pensemos que son los últimos 13.000 años y en ese tiempo el Barú ha tenido 4 erupciones importantes. Hacia el oriente chiricano, ninguna estructura ha tenido actividad en los últimos 13.000 años. La Yeguada, que es el otro volcán que está más, bueno, está en la provincia de Veraguas, su última actividad estimada por, no sé, me acuerdo si fue Richard Cook, fue de más o menos 350 años. Pero luego parece que esa semilla que él agarró, que encontró y que fue datada, no era buena la muestra. Entonces, en nuevas investigaciones se ha demostrado pues que la Yeguada ha tenido su última erupción hace 40.000 años, por allí, 30.000 años. Es que me llama la atención porque el área comarcal, la tierra, no es tan fértil como lo puede ser el área del volcán Barú, a pesar, y me extraña porque en realidad Panamá entero es hecho a base de vulcanismo prácticamente, ¿no? Exacto. Y me extraña porque si volcán tiene tierras fértiles, ¿por qué el área comarcal de repente no tendrá las tierras, las mejores tierras si se supone que viene del vulcanismo también? Pero Sí, ajá. allí pueden ser diferentes los factores que, digamos, que interactúan para que el suelo sea totalmente diferente. Uno es el quimismo de la formación del magma y su deposición como flujo de lava. Eso puede ser una de las razones. El otro es bastante conocido, que son los procesos de mineralización de las rocas. Esto, digamos, disminuye el potencial de los suelos para la siembra o para la forestación. Entonces y pueden ser otros los elementos que también se involucren en la poca fertilidad de esos suelos. Pero sí se observan una serie de estructuras volcánicas en la región de Oriente Chiricano interesantes, pero que por alguna razón no han sido bien estudiadas. Entonces Sí, creo que
hacia allá se debe de dirigir los esfuerzos de las diferentes universidades o de nosotros mismos. Tenemos poco presupuesto, pero debemos dirigir los esfuerzos para gestar o gestionar los nuevos mapas de productos volcánicos, sobre todo. En realidad, los volcanes siempre te dan pistas, ¿no? Diferentes pistas, que si temblores, o sea, antes de haber un evento eruptivo, no es que de un momento a otro va a ocasionar alguna erupción, ¿no? O sea, hace falta mucha más inversión. Claro que sí. Bien, mira, nosotros tenemos monitoreado bastante bien el volcán Barú. Digo bastante bien porque tenemos cerca de 7 estaciones sismológicas. Hay estaciones de GPS que miden la deformación del suelo y hay estaciones de acelerográficas, pero faltan otro tipo de monitoreo. Por ejemplo, de la química de las aguas es uno que es sumamente importante porque así mismo como va ascendiendo el magma, hay gases que logran escaparse, que son gases nobles, sin mal olor, o poco percebible por el hombre. Entonces estos gases se acumulan con las aguas y eh, uno podría monitorear esas cuerpos de agua para saber cómo están los componentes de estos tipos de química de los gases del subsuelo. Eso sería una buena alternativa. La otra alternativa es el monitoreo constante de la cobertura vegetal, porque cuando hay aumento de magma en la cámara magmática también se genera calor. El calor va a ascender por las diferentes fracturas. Si lo registramos como terremotos, entonces hay que hacer la inspección porque puede que alguna zona cambie de comportamiento del suelo, se ponga marrón la hierba o haya migración de algunas especies por la parte termal, ¿no? Y también monitorear los campos termales que hay en la zona. Entiendo, y es muy conocido que en el volcán Barú no hay campos termales por una circunstancia interna del mismo volcán, pero de todas maneras uno puede monitorear los cuerpos de agua para saber la calidad de los mismos y así poder tener una data o un valor, cosa que cuando vaya a ocurrir un evento que haya una alteración en el subsuelo, podamos compararlo con algo, ¿sí? Porque Excelente. si no tenemos información, no podemos comparar estos cambios actuales con qué lo comparamos, con nada. Así que esa sería otra. Hay bastante por hacer en el volcán Barú, mira. Y la gente piensa, bueno, ya el equipo del Servicio Geológico de Estados Unidos hizo el trabajo, ya nos dice cuáles son las amenazas, hacia dónde van a ir estas amenazas, pero no concluimos en gestionar un mapa de riesgo y saber cuánto es, digamos, la pérdida económica de la región, que es Exacto. otra cosa que hay que estudiar, otro caso que hay que estudiar. ¿Se podría determinar más o menos cuándo sería la próxima, de acuerdo a la posible actividad volcánica en el pasado, cuándo podría volverse a dar la erupción o eso es imposible? Esa es una buena pregunta porque siempre llama la atención. ¿Va a explotar o no va a explotar? Entonces, como te mencionaba, en los últimos 2000 años, el volcán Barú ha tenido 4 erupciones. Una más importante, otra menos importante, pero son 4. Y eso da una media de 450 a 500 años. Nosotros tenemos que primero que el volcán tiene que dar indicios. El primer indicio que da son los terremotos. Si nosotros logramos registrar a través de nuestra red una secuencia importante de sismos en algún lado de la misma estructura del Barú, podríamos decir que hay un cierto potencial de reactivación, tal como ocurrió en el 2006, que fue el enjambre que hubo en Boquetes y Volcán. Y ahí debajo de Boquete hubo una alta actividad sísmica. Pero esta actividad sísmica fue producto del ascenso del magma, el calentamiento de las aguas que están en el interior de la Tierra, las aguas juveniles,
y estas aguas se vaporizaron y generaron cierta, digamos, permitieron que las pequeñas fallas que hay allí liberaran energía. Entonces, este tipo de sismos, que son sismos volcanotectónicos, se pueden monitorear, se pueden conocer, se puede generar, digamos, un conocimiento de estos eventos. Si esto no ocurre, no podemos decir si va a explotar o no va a explotar el volcán Barú. Te pongo un ejemplo. Recientemente en Islandia hubo una secuencia de eventos sísmicos en una zona de distensión y todos los sismos estaban bien alineados. Un comportamiento muy particular y ellos dijeron, puede que haya, puede que ocurra una erupción cerca del Frajacactal, un volcán que está allí con un nombre muy raro. Ven, ellos dijeron puede, todavía están en la incertidumbre, porque así como ocurren los sismos, que es una inyección magmática en esa región, ese magma puede irse hacia el mar o puede irse hacia otra región o puede quedarse en el interior de la Tierra. Entonces es bastante difícil que un científico lo asevere. Otro ejemplo muy clásico es el de Las Palmas, en el 2021. El volcán estuvo con una secuencia de eventos sísmicos y estaban casi seguros de que iba a erupcionar, pero no sabían por dónde. Y de repente, por el lugar menos pensado, fue que explotó, o fue que hubo la fisura y por donde salió todo el magma, generando un nuevo volcán. Esas son particularidades de dos tipos de vulcanismo. El primero en Islandia es una fisura en el suelo, un vulcanismo fisural. Y en el de las Canarias, en España, Las Palmas, en España, es un vulcanismo de punto caliente. Le agradezco mucho el tiempo y esperamos tenerlo por acá en otra oportunidad para hablar. Sí, yo creo que voy a reactivar el trabajo en el volcán Barú para el próximo año y ojalá y podamos estar allá y te avisaría con todo gusto para que nos acompañes en alguna de las giras. Sería excelente.